National Costume Miss Universe 2024. Trajes típicos de Miss Universo 2024. El traje de Australia está inspirado en la flor Waratah. Es una obra de arte que realmente captura la esencia de fuerza y resiliencia. La flor Waratah, con sus pétalos carmesí y estructura robusta, representa perfectamente el paisaje y el espíritu de Australia. Me encanta cómo el traje combina un vestido imponente con un tocado espectacular, lleno de cristales y plumas que reflejan la forma de la flor. Es un diseño audaz y elegante que emana poder y belleza, como si fuera una verdadera guerrera floreciendo en el escenario. Una representación impresionante de Australia. Ashley Campbell representa a Canadá con un majestuoso traje inspirado en el águila calva, un símbolo sagrado para las primeras naciones. En la cultura indígena, el águila calva es reverenciada por volar más cerca del creador, simbolizando respeto, honor, fuerza, coraje y sabiduría. Su presencia es considerada una bendición poderosa, y aquellos que la ven la interpretan como un mensaje del espíritu. El traje de Ashley destaca por su impresionante tocado de plumas, que emula las alas del águila, extendiéndose con gracia para representar la libertad y conexión con el cielo. Los detalles en el atuendo incorporan patrones y colores tradicionales, honrando la herencia indígena de Canadá. Con cada paso, Ashley no solo rinde homenaje a su cultura, sino que también transmite un mensaje de orgullo y protección, evocando la majestuosidad del águila y el profundo respeto de las primeras naciones hacia este animal sagrado. El traje típico de Malasia está inspirado en la legendaria princesa Walinon Sari. Este diseño tiene un peso de 30 kilos y detalles intrincados en telas songket y bordados sulantebuk. El traje refleja la perfecta fusión entre fuerza y gracia. Me encanta cómo la capa y las espadas representan el poder y el coraje de la princesa guerrera. Y lo mejor es que hay una revelación especial en el escenario, mostrando la transformación de Sandra de princesa a guerrera. El traje típico de Myanmar es una auténtica celebración de la cultura del estado de Chin. Este atuendo tradicional está lleno de detalles que representan la riqueza cultural de uno de los principales grupos étnicos de Myanmar. Me encanta cómo combina patrones intrincados y colores vibrantes, especialmente en la falda tejida, que tiene un aire artesanal muy especial. El tocado es impresionante, elevando el look a otro nivel y dándole un toque de realeza. Un traje que realmente conecta con sus raíces. Este traje de Indonesia es impresionante. Es como ver a una verdadera heroína, con su inspiración en el ángel de la guarda de Nusantara. El diseño simboliza una figura femenina fuerte y protectora. Las alas doradas son espectaculares, representando el papel de la mujer como protectora y fuente de energía positiva. Me encanta cómo incorpora telas tradicionales de 6 regiones de Indonesia, mostrando la diversidad cultural del país. Además, el uso de materiales reciclados, pintados en oro y los detalles en cristales lo hacen brillar de una forma poderosa. Es un traje que definitivamente transmite fuerza y empoderamiento. Swankil. ¡Wow! El traje típico de Belice es impactante, inspirado en la danza del venado maya. Este traje representa el poder, la resistencia y la conexión profunda con la tierra. Me encanta cómo integra espejos, reflejando la identidad y recordándonos nuestra conexión con el planeta. Pero lo que realmente impresiona es el mensaje sobre el cambio climático. Las imágenes de bosques en llamas y el llamado a la acción climática son poderosos y directos. Realmente poderoso y lleno de significado. El traje típico de Brasil llamado Luar do Sertão es absolutamente encantador. Inspirado en la canción icónica que evoca la calma y magia de las noches en el sertón brasileño. Este traje es un tributo poético a las raíces de Brasil.
Me encanta cómo Luana lleva elementos tradicionales como el sombrero y las pulseras típicas de Pernambuco, mientras que el toque futurista en el diseño logra un equilibrio fascinante entre lo antiguo y lo moderno. Las estrellas y el brillo plateado realmente capturan la esencia del sol de plata, iluminando la noche. Es una representación poderosa y hermosa de la cultura brasileña. Este traje típico de Camerún es un reflejo de la rica herencia cultural y las profundas tradiciones del Gran Norte de Camerún, con un diseño que destaca la belleza, elegancia y fuerza de las mujeres de esta región. Nura lleva con orgullo su identidad cultural al escenario. Cada detalle de su atuendo, desde los colores vibrantes hasta los adornos y tejidos tradicionales, representan la esencia de su tierra natal. Como Miss Norte y Miss Camerún 2024, Nura se siente honrada de representar una cultura tan diversa y llena de vida. En este momento tan especial, ella rinde homenaje al legado ancestral de Camerún y celebra la majestuosidad de sus costumbres. El traje típico de Puerto Rico, como la jíbara puertorriqueña, es simplemente mágico. Este diseño honra la tradición y la cultura de Puerto Rico, con una impresionante falda de 3 volantes y un corset que evoca a la mujer jíbara. Me encanta el detalle de los cristales y el toque perlado que le da un aire de cuento de hadas. Y la mejor parte, el efecto de luz. Cuando la falda se ilumina, representa la historia y mezcla de razas de Puerto Rico, desde el taíno hasta el jíbaro. Además, los listones que explotan desde la cintura y los detalles de las 5 aves, que son un homenaje precioso a las coronas universales de Puerto Rico. Es un traje que cuenta una historia y es digno de la grandeza de la isla. El traje típico de Trinidad y Tobago es pura celebración del carnaval caribeño, con una inspiración que va desde África Occidental hasta el corazón del Caribe. Este traje es un estallido de color y energía. Los detalles de la máscara y las plumas vibrantes capturan el espíritu festivo y la diversidad cultural de Trinidad y Tobago. Me encanta cómo evoca el ritmo de los tambores y la alegría del carnaval, donde cada elemento cuenta una historia de unidad y herencia. Es un traje poderoso y lleno de vida, que representa perfectamente la esencia del carnaval. Simplemente espectacular. El traje típico de Kazajstán es una auténtica obra de arte, inspirado en la grandeza y la historia nómada de Kazajstán. Este diseño vanguardista combina la elegancia de una reina con patrones tradicionales kazajos. La capa y el vestido en tonos blancos y naranjas son impresionantes y evocan fuerza y orgullo cultural. El tocado alto y detallado añade un toque majestuoso que completa la imagen poderosa de la feminidad kazaja. Es un traje que une el pasado y el presente de manera armoniosa, celebrando la rica herencia de Kazajstán, con una interpretación moderna y audaz, simplemente espectacular. El traje típico de Bolivia es espectacular, llamado Santo Chamán. Este diseño evoca la sabiduría y el orgullo boliviano de una manera impresionante. El enorme tocado en forma de ave, con ojos penetrantes, da una sensación mística, como si estuviera mirando al alma. Las alas y la falda están decoradas con plumas y patrones detallados, que recuerdan a los trajes rituales de los chamanes, llenos de simbolismo y tradición. Me encanta cómo cada elemento resalta la conexión de Bolivia con la naturaleza y el misticismo. Es un traje poderoso y realmente imponente en el escenario. El traje típico de Rusia es un homenaje bellísimo a la cultura de Chuvashia, reflejando una riqueza cultural única. Me encanta cómo combina los colores rojo, verde y dorado, que evocan tanto fuerza como elegancia. Los detalles en bordados y patrones geométricos representan la herencia y las tradiciones del pueblo Chuvach, mientras que el tocado majestuoso y lleno de detalles
le da un aire de realeza y autenticidad. Este traje no solo es visualmente impresionante, sino que también transmite un sentido profundo de orgullo y amor por su patria, realmente lleno de identidad. El traje típico de Costa de Marfil es una verdadera joya que honra la cultura y la tradición del sur de Comoé. Este atuendo captura la esencia de la región, con su combinación de modernidad y herencia ancestral. Los colores vibrantes y los patrones tradicionales reflejan el legado cultural, mientras que los adornos y joyas resaltan la artesanía y el ingenio de su gente. Me encanta cómo el traje transmite dignidad y elegancia de una manera tan sencilla y poderosa. Es un homenaje hermoso y auténtico a la riqueza cultural de Costa de Marfil, realmente lleno de historia. El traje típico de República Checa es un poderoso tributo a la esperanza y la solidaridad, inspirado en la experiencia personal de la diseñadora y creado para concienciar sobre la donación de médula ósea. Este diseño va más allá de la moda. Los corazones en el traje, pintados por niños que han pasado por tratamientos contra el cáncer, representan sus luchas y valentía. Es un traje cargado de significado y amor, recordando al mundo la importancia de ser donante de médula ósea y cómo un acto de generosidad puede salvar vidas. Es un diseño conmovedor y profundamente humano. Davin Prasak, de Camboya, presenta un traje típico de una auténtica obra de arte, inspirada en el glorioso periodo medio post-angkoriano. Este atuendo refleja el poder de las deidades y el arte exquisito de los jemeres, con detalles intrincados que evocan las estatuas y tallados en maderas que se encuentran en el Museo Nacional y en Siem Reap. Me fascina cómo este traje captura la esencia de la época, desde las joyas hasta los complejos bordados dorados, que nos transporta a una época de esplendor cultural y espiritual. El traje típico de Tailandia, llamado Siam Menustre, es una auténtica representación del poder y la tradición tailandesa. Su chata luce impresionante en este atuendo guerrero, que está inspirado en los antiguos guerreros siameses, con una armadura ornamentada y detalles tallados que reflejan la rica historia cultural de Tailandia. Este traje simboliza la fuerza, la valentía y la belleza del pueblo tailandés. La lanza en sus manos añade un toque aún más imponente, haciéndola ver como una auténtica guardiana de la historia y el orgullo nacional. Los siguientes trajes típicos aún no están confirmados, pero podrían ser estos. Este traje típico de Vietnam es lo que medio se filtró, pero a simple vista podría estar inspirado en la figura legendaria de Tan Yeong. Este traje encarna la imagen de fuego y la fuerza. Los detalles en tonos rojos y anaranjados, junto con las llamas en el diseño, le dan una apariencia poderosa y guerrera. Me encanta cómo la estructura de la armadura y el tocado imponente le da un aire de heroína mitológica, lista para enfrentar cualquier desafío. El traje típico de Namibia rinde homenaje a la rica cultura del pueblo Nama, con su vestido de algodón decorado en colores brillantes y patrones delicados. Este traje celebra la identidad única de este grupo étnico de Namibia. Me encanta cómo incorpora elementos tradicionales como el pañuelo en la cabeza y los detalles florales, que representan la alegría y el orgullo cultural del pueblo Nama. Este look transmite el respeto y la intención de preservar y compartir la herencia namibia. El traje nacional de Estados Unidos podría estar inspirado a un tributo deslumbrante a los Grandes Lagos, representando el inmenso valor de esta fuente de agua dulce, que constituye el 20% de las reservas de agua fresca del planeta. Este look, en tonos azul turquesa, refleja la pureza y vastedad de los lagos. Los cristales y detalles brillantes
simbolizan la superficie del agua bajo el sol, mientras que el impresionante tocado evoca el movimiento y la energía del agua. El traje típico de Islas Caimán podría estar inspirado en una auténtica celebración de la historia Piratas del Caribe, inspirado en el famoso bucanero Capitán Black Terran. Este atuendo evoca el espíritu audaz y aventurero de los piratas. Me encanta cómo cada detalle cuenta una historia, desde el sombrero con plumas hasta el corsé y los adornos de anclas y monedas. Todo refleja la vida en alta mar. La falda desgastada y el cinturón lleno de símbolos piratas le dan un toque realista y atrevido, haciendo que Regan parezca una verdadera capitana del Caribe. El traje típico de Bielorrusia, si se confirma este que vemos en las imágenes, se vería sofisticado y futurista, con un toque vanguardista. El traje destaca por el brillante vestido plateado adornado con pedrería, que envuelve completamente el cuerpo de la candidata, dándole un aire de glamour y de alto impacto. La gran flor azul en una mano agrega un contraste dramático, simbolizando quizás la belleza natural de Bielorrusia o una flor nacional. Los guantes azules con detalles de pedrería combinan de forma elegante con el resto del atuendo. El traje típico de turcas y caicos es una explosión de color y alegría que captura perfectamente el espíritu festivo del Caribe, con una vibrante combinación de plumas en tonos rosados y blancos. La candidata luce una pieza de espalda espectacular que evoca el estilo de los carnavales isleños. Al centro del traje vemos un emblema colorido que parece incorporar símbolos culturales y naturales de las islas, lo cual le da un toque auténtico y representativo. El vestido verde, con aplicaciones en tonos tropicales, complementa el conjunto de manera perfecta, destacando su figura con elegancia y frescura. Y para ti, ¿cuál de este grupo de trajes típicos te ha gustado más? Déjamelo saber en los comentarios. ¡Chao!